Le agradecemos al maestro y economista Pablo Álvarez y Casa, amigo de este programa también, que nos ayuda a analizar temas que tienen que ver con política y economía, que nos pueda dar unos minutos. Maestro, ¿cómo estás? Pablo, te saludo con afecto. Gracias, Víctor, y buen día a todo el auditorio. Al contrario, Pablo. Pablo, por favor, a ver, vamos por partes, como diría aquel. ¿Cómo ves, cómo haces el balance de este segundo año ya de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Trata de esquematizarlo, por favor, luces y sombras, yo lo veo así. No sé si coincidas, sí. Más sombras que luces, más luces que sombras. Tú dímelo. Es con claroscuros, coincido contigo. Vamos a comenzar con lo positivo, porque a veces nos centramos tanto en lo negativo que nos olvidamos de lo positivo. Claro. ¿Qué cosas positivas? Hubo un incremento muy importante del salario mínimo, que ayudó a gente de bajos ingresos a tener mejores condiciones. Tenemos una inflación de 3.43 a la primera quincena, una inflación baja. De hecho, Banco de México está sorprendido por el dato. Tenemos un tipo de cambio que está en 20, cuando en el peor momento de la pandemia estuvo en 25. Incluso analistas pensaban que se podía disparar hasta 30. Pasó lo contrario, estamos en 20. Hay estabilidad cambiaria, hay estabilidad financiera. Y tenemos también una mejor situación económica en el campo. De hecho, es el único sector económico que tiene crecimiento económico en este año, ¿no? Ahora, vamos a la parte negativa. Tenemos un fuerte crecimiento de la pobreza. Coneval acaba de dar los datos de pobreza laboral, que es el indicador oportuno más importante de pobreza. Tenemos una pérdida de empleos impresionantes, tanto si lo medimos por puestos de trabajo del Seguro Social como empleo total en la ENOE. No hemos recuperado la gran cantidad de empleos que se han perdido. Tenemos una recesión muy fuerte, aunque el presidente dice que ya salimos del hoyo, la verdad es que estamos bastante lejos. Es diferente decir que ya tocamos fondo a que ya salimos. Estamos realmente todavía en una situación de pérdida de empresas, pérdida de empleos y también pérdida de ingresos, sobre todo de sectores medios, de personas que perdieron su empleo o que tuvieron una reducción de su ingreso importante como condición para no perder el trabajo. Despidos al por mayor y quiebra de empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que no han recibido apoyos gubernamentales. Tenemos una política fiscal y sobre todo de gasto muy conservadora. México es de los países que menos apoyos ha dado en términos de apoyo a las empresas y a los hogares. Se calcula que el apoyo no llega ni al 1% del PIB, cuando el promedio en los países emergentes es del 6%, para compararnos, digamos, con países que están en condiciones similares a la nuestra. Y en ese sentido no se entiende la política económica del gobierno, una política que debía ser procíclica en estos momentos de recesión y de crisis, y ha sido todo lo contrario, una política que ha frenado proyectos y que no ha dado apoyos económicos ni ha apoyado a las empresas en momentos críticos como el que estamos padeciendo. Se acaban de reunir importantes empresarios y el presidente para anunciar obras, para anunciar desarrollo, para anunciar inversión. ¿Crees tú que sea ya un parteaguas, un nuevo inicio, una nueva etapa luego de estos 2 años de reconciliación y de avance, o prevés un escenario similar a los últimos 2 años que hemos vivido? Yo creo que es un intento de buscar reactivar, pero ya hemos tenido este tipo de señales. Hace un año, cuando se presentó el plan de infraestructura, fue una gran decepción porque no hubo proyectos en el sector energético. Después nos dijeron que nos iban a lanzar los proyectos energéticos en marzo y no llegó la noticia. Y finalmente, hasta hace 2 meses, nos hicieron el anuncio. Y pensábamos que eso ya era suficiente, y como no es suficiente, se quiere dar nuevos anuncios que ya no generan realmente reacciones importantes en los mercados. O sea, hay también un desgaste en este intento de crear cambio de expectativas. ¿Cómo justificar o cómo explicar, Pablo, en ese contexto que tú nos señalas de luces y sombras,
que el presidente se siga manteniendo con una popularidad bastante alta. Él habla de un 71%. Las encuestas le dan un 60% de aprobación, que sigue siendo muy alto. Mira, él utilizó el dato de la encuesta del Financiero, o sea, no está diciendo tampoco mentiras, ¿no? Nada más que no dice la fuente, es el problema. Ayer Reforma sacó el dato del 61%, Oracle, que es un conjunto de encuestas, le da el 60%, la verdad es un porcentaje de aprobación muy elevado. Y yo creo que los analistas coincidimos en que una cosa es la evaluación, digamos, del personaje que tiene un gran carisma, como es el presidente, y otra es la evaluación del gobierno. Pueden ser dos evaluaciones distintas. En ese sentido, yo creo que el presidente tendría que ser cauteloso cuando no alcanza a distinguir a la evaluación de él como el personaje a la evaluación de su gobierno o de la situación económica o de inseguridad, donde los datos son bastante negativos, ¿no? Se dice y se insiste mucho que estamos ante un cambio de régimen, no de gobierno. ¿Tú lo ves así? ¿Realmente estamos? Yo creo que hay... Adelante, sí, Pablo. Hay una situación muy mezclada, porque por un lado, si hay un cambio, o sea, estamos con un gobierno muy autoritario, que muchos analistas han llamado populismo de izquierda, donde el presidente concentra las decisiones, ha controlado los organismos autónomos. De hecho, los organismos autónomos ya toman las decisiones que él quiere que se tomen, ¿no? Incluso desde el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral la Suprema Corte le aprobó la consulta cuando obviamente cualquier análisis medianamente serio señala que esa consulta no tenía ningún sentido más que un objetivo propagandístico. Entonces, hay una situación ahí preocupante, pero por otro lado, pues seguimos viviendo en una economía de mercado donde el gobierno necesita de la inversión privada. No, recordemos que la inversión privada representa el 87% de la inversión total del país, y si no hay inversión privada, el país no va a poder crecer. De hecho, es el gran drama de México, incluso antes de que el presidente llegara, pero que se ha profundizado porque hay un desencuentro fuerte entre el sector empresarial y el presidente. Varios factores estarán de acuerdo con nosotros que están en este momento. Vacuna, Biden en los Estados Unidos, la relación con China que nos favorece, una moneda fuerte, en fin, podríamos ser optimistas. A ver, la relación con China nos favorece porque gracias a que Estados Unidos le puso aranceles muy elevados, eso ha provocado que México tenga un flujo de recursos importantes a Estados Unidos. O sea, nos favorece en un sentido negativo. Pero evidentemente la relación comercial con China también está muy deteriorada. En la relación directa México-Estados Unidos. Ahora, en base a estos elementos, ¿guardas optimismo por lo que viene o no eres tan optimista? ¿Qué prevés para lo que viene, Pablo? Pues yo preveo un escenario muy inercial, Víctor Hugo, donde todavía no vemos reactivación de la inversión privada y donde el consumo está bastante dañado por la pérdida de ingresos, sobre todo para los sectores medios. Y la popularidad también se debe un poco a que estos programas que ha impulsado el gobierno pues no meten en una lógica muy asistencial, ¿no? Donde eso te va a dar obviamente una gran cantidad de votos, ¿no? Eso es indudable. Pablo, entonces, te agradezco. Es una situación muy yuxtapuesta, ¿no? Yo creo que hay que reconocer la gran habilidad política que tiene el presidente, ¿no? Caray, interesante. Pablo, te agradezco mucho este intercambio de impresiones. Seguramente habrá más análisis. Espero contar contigo. Gracias, Pablo. Claro que sí, Víctor Hugo. Pablo Álvarez y Casa, profesor y economista aquí en este espacio informativo.